Nos metemos con las preguntas que probablemente te estás haciendo sobre lo que se va a votar en el Congreso. Esto es aparte inminente. Gracias Maximiliano Fariña por venir, es secretario de Transformación del Estado y Función Pública. Estás trabajando en esta reforma que tienen que votar ahora los legisladores. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a ser concreto con las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Una es, ¿a quién alcanza esta reforma laboral? Es decir, ¿a trabajadores nuevos, a trabajadores viejos? ¿Cómo alcanza esta reforma laboral? Creo que hay una pregunta un poquito antes que es importante, que es ¿por qué hacemos una modernización laboral? Y si empezamos a ver los últimos 10 años, Argentina no genera empleo. Por otro lado, tenemos el 50% de los trabajadores informales. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esta reforma laboral es que ese 50%, esos 5 millones de trabajadores que hoy no tienen recibo de sueldo, no tienen aguinaldo, no tienen un montón de condiciones básicas que establezcan la ley, puedan estar dentro del marco normativo y los podamos incorporar. Me encanta. Entonces, si fuera ese así, es el objetivo. sería el mundo maravilloso, si esto que decís es real y ocurre y esta reforma provoca eso. Pero bueno, tenemos que ver la letra para saber si eso pasa o no. Y creo que parte de eso importante es entender que no se toca ningún derecho básico. Porque también se dijeron durante estas semanas muchas mentiras. Digo, las vacaciones siguen estando y no se modifican. Ahora voy en orden con eso, pero te voy a preguntar todo. Pero ¿a quién se alcanza? ¿A todos los trabajadores? ¿El que tiene derechos adquiridos le cambia igual que a todos o no? ¿O es para el trabajador nuevo? Depende qué artículo. Doy un ejemplo. Por ejemplo, el salario ahora se va a poder pagar en moneda local o en moneda extranjera. Sí. Eso afecta a todos los trabajadores. Sí. Se crea un nuevo régimen para poder solventar lo que son las indemnizaciones. Eso también incluye a todos los trabajadores. Entonces, la mayoría de los artículos incluyen a todos los trabajadores. Si hay un artículo que refiere a un derecho ya adquirido, obviamente no se modifica, pero la mayoría de los artículos afectan no solamente a los trabajadores actuales, sino también a los que queremos incorporar dentro del sistema. ¿Y hay algún formal. importante que mantiene el derecho adquirido de los trabajadores? No, porque no se tocan derechos. Y creo que ese es el primer punto que para nosotros es importante. No se afectan los derechos de los trabajadores. Ahora vamos a ver porque tengo preguntas sobre vacaciones y demás. Pero, ¿se amplía el periodo de prueba? El periodo de prueba Hoy ya lo 6 habíamos... meses, ¿no? Sí, y ya lo habíamos ampliado en lo que era la ley bases. Acá no se toca el periodo de prueba. Lo único que sí se hace era la ley de trabajo agrícola, que es una ley bastante antigua y que faltaba modernizarla. Se hacen algunas adecuaciones para hacer algo parecido a lo que ya habíamos hecho con la ley basis, extendiendo el periodo de prueba para que son los trabajadores agrícolas. Y funcionó, o sea, el periodo de prueba de 6 meses que se votó el año pasado en la ley base funcionó bien. Hoy las empresas tienen 6 meses de prueba. Tienen 6 meses. Antes tenían 3. Y por convenio colectivo, si quieren ampliarlo, lo pueden ampliar para las micro y pequeñas empresas. ¿Y no se generó ese temor de que te contraten y te echen? Eso no pasa. No. No pasó. ¿Cómo funciona el banco de horas? Que esa es una pregunta también que anda dando vuelta. La reforma laboral propone un banco de horas. ¿Qué quiere decir banco de horas? Lo que nosotros habíamos visto es que hoy el 50% de los trabajadores tienen menos de 35 años y la ley no permitía determinadas herramientas que por ahí los jóvenes y los trabajadores estaban pidiendo. Que es muy común hoy, por ahí un trabajador dice, el viernes me quiero retirar antes, quiero tener un viernes flex en algunos sectores laborales. Entonces lo que permite el banco de horas, primero tiene que ser de mutuo acuerdo, tiene que estar el acuerdo el empleador y el trabajador. Y en ese caso, si las dos partes están de acuerdo, van a poder establecer un mecanismo en donde el trabajador, si un día trabaja más horas, el día siguiente puede retirarse antes y compensar esa diferencia. Si el trabajador no quiere y sigue o quiere cobrar las horas extra, eso es voluntad de él y no se modifica. ¿No te lo impone? No te lo impone, las horas extras siguen existiendo, el valor de la hora extra se sigue pagando, es simplemente dar flexibilidad a nuevas metodologías que muchas veces son los trabajadores los que lo piden. Un ejemplo es, no sé, un shopping del fin de semana, que se trabaja más que un lunes o martes, por ahí puede pasar eso, que te cambien la cantidad de horas, pero vos tenés que estar de acuerdo. Sí, en realidad más que en esos lugares en comercio, por ahí sucede, te vi un caso de un programador de grandes empresas en donde los trabajadores por ahí prefieren trabajar capaz 1 o 2 horas algún día adicional, puede tener un trabajo extra, y el viernes por ahí retirarse antes y tener esa flexibilidad. Pero siempre tiene que ser con conformidad de trabajador. ¿Y no cómo se puede cobras imponer horas extras si tenés esa flexibilización de banco de horas? No, es que están las horas extras y si uno quisiera cambiar y reemplazar ese sistema, lo puede hacer con el acuerdo del trabajador. Bueno, paso a otra pregunta. No sé si tenemos la placa 4, es la de qué pasa si el trabajador no acepta, que ya dijiste que se mantiene el nivel. O sea, el trabajador puede decir no sí, y sigue cobrando sus horas extras. Vamos a las indemnizaciones por despido, que se dice que hoy las indemnizaciones incluyen el aguinaldo y las vacaciones. ¿Es una reforma laboral? ¿Se quita? La indemnización no se modifica. Siempre fue un mes por año trabajado y sigue siendo un mes por año trabajado.
Lo que nosotros estamos buscando en esta ley es eliminar los juicios laborales y generar más certidumbre. ¿Qué pasaba? La ley era muy imprecisa. Entonces, por ejemplo, hablaba de un salario habitual. Entonces hay algunas definiciones que se les dieron precisión y lo que tomamos como referencia fue lo que establece la mayoría de la jurisprudencia. Entonces, Así es la mayoría, porque hay muchos jueces que no, que te cuentan las vacaciones y el aguinaldo como parte de la indemnización. El aguinaldo con una lógica de decir que tu empleador te dividió el sueldo en 13, ¿no? Hizo su presupuesto anual y dice, ¿no? No, pero por eso digo, el aguinaldo, la indemnización sigue siendo la misma. Cuando uno va a la jurisprudencia, como la ley no es precisa, hay jueces que decían una cosa, hay jueces que decían otra, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las propinas, que tenemos un fallo hace un par de días. Pero con esto le indican al juez que no puede fallar según lo que le parezca, sino que tiene que fallar que ni el aguinaldo ni las vacaciones se cuentan para la indemnización. Y eso, esta es la pregunta, ya entendí la respuesta, la pregunta ahora es, ¿eso mejora la empleabilidad? O sea, para vos o para los que armaron la reforma laboral, ¿el empleador va a querer contratar nuevos trabajadores porque dice, y ahora me sale más barata la indemnización? Es que la indemnización no sale más barata. Acá cuando vamos a los montos el problema no está en la indemnización. Vos cuando hablas con la mayoría de los empresarios te dicen, si termina siendo un salario por año trabajado, yo la pago. El problema está en la incertidumbre, que después termina habiendo un juicio y el valor de la indemnización, en vez si eran 5 años trabajados, en vez de ser 5 salarios, un juez de forma discrecional toma 20 salarios. Entonces lo que nosotros estamos eliminando es el juicio laboral, la incertidumbre que tenga el empleador y el trabajador, porque también esos juicios sale perdiendo el trabajador que nunca termina cobrando la indemnización que realmente le correspondía. Te interrumpí con algo importante que ibas a decir antes. ¿Recordás? No. Bueno, sigo. Después, si te acordás, volvemos ahí. Lo de la propina. Ahí está. Gracias. No, con lo de la propina, y creo que ese es un ejemplo. Hay un fallo que salió hace un par de días donde una empresa casi quiebra, una pyme, porque dentro de la indemnización le contaron entre 60 y 70, 80 millones de propina. Entonces, una de las cosas que hacemos en esta ley para dar claridad es que la propina no es parte del salario. Entonces, mucho de las modificaciones de los artículos es dar precisión, es terminar con la incertidumbre, porque si tenemos de cada duda que se genere un juicio laboral, nunca vamos a tener, nunca vamos a incentivar que la pyme realmente se anime a contratar. Para que el juez no contemple la propina como parte del salario. Exacto, y eso pasaba también con la actualización de los juicios. Acá también estamos dando una solución. Antes, según qué cámara te tocaba, qué juez te tocaba, tenías una tasa de actualización diferente. Algunos te ponían IPC más 10, otros IPC más 5, otros tomaban RICTE. Entonces, uno no tenía certidumbre. Bueno, acá estamos fijando una regla clara para que sea justo, para que el trabajador no pierda el valor de su dinero, pero para que el empleador termine pagando realmente el valor real que tiene esa indemnización. ¿Qué es el fondo de cese laboral? Muchas veces cuando uno habla con las pymes, tenía la incertidumbre o tiene la situación de que cuando tiene que finalizar una relación laboral no tenía los recursos para afrontar eso. O tiene que echar a alguien. Claro, y eso lo llevaba básicamente a la quiebra. Entonces lo que nosotros estamos haciendo desde el Estado Nacional es haciendo un sacrificio, estamos reduciendo en 3 puntos las contribuciones patronales, es decir, el impuesto que se paga al trabajo, y esos 3 puntos se los damos al empleador. El empleador los va a ir acumulando en una una cuenta que va a estar a nombre de él. Ese dinero no se va a poder utilizar para ningún otro motivo que sea el cese laboral. Y lo que se beneficia son las pymes y los trabajadores. ¿Por qué? Cuando suceda una finalización de una relación laboral, el trabajador va a poder cobrar la indemnización de esa cuenta y por lo tanto está garantizado ese cobro. O sea, entonces estamos dando ¿ese 3% lo paga el Estado? Ese 3% bajando el aporte patronal. Lo va a pagar el empleador, pero nosotros para compensar eso bajamos 3 puntos las cargas patronales. Entonces, para la pyme termina siendo, no le implica un costo mayor. Lo que termina generando es un beneficio para la pyme, porque ahora va a poder tener un fondo de contingencia que le va a poder hacer a enfrentar esas situaciones y el trabajador se va a garantizar cobrar esa indemnización. Claro, que no se Pero hay un queda, punto que me parece importante con esto, cuando hablamos de que tengo 5 millones de trabajadores afuera del mercado laboral. Esos 5 millones de trabajadores, cuando uno va y mira la EPH, que es la encuesta del INDEC, más del 60-70% no recibe indemnización. Claro. Están en negro. Están en negro. Entonces nuestra preocupación no es tanto discutir y que nos inventen que estamos quitando derechos, porque es mentira. El primer gobierno está poniendo sobre la mesa cómo le damos esos derechos a los otros 5 millones de trabajadores que hace 40 años están de lado. Sigo con las preguntas, que está muy bien lo que estás contando y se entiende, además que lo que más me importaba, porque son 75 páginas, es complejo. Son más de 100 artículos y también circulan muchas noticias falsas. Eso tal cual, tal cual. ¿Aumenta, por ejemplo, hablando de fake news, aumenta la jornada laboral? No aumenta la jornada laboral, no hay ningún cambio en la jornada laboral y eso también hay que llevar tranquilidad. Nada. Nada.
No hay ninguna trampa, nada. No hay nada, y por eso creo que fue el punto Sí. principal. Digo, cuando nosotros, el presidente lo que nos pidió es una ley que lo que permita es incluir a estos trabajadores que están informales dentro del mercado laboral y también pensar en las pymes que no se animaban a contratar, cómo le damos los incentivos para generar empleo y para generar inversión. Era una línea clara, no íbamos, y lo dijo él claro en el discurso hace un par de meses, no íbamos a reducir derechos. Lo que nosotros estamos buscar es incluir al resto de los Hoy trabajadores. es que 48 horas semanales la jornada laboral. Sí, Y eso no se toca. no se toca. El tema de las fechas de vacaciones, que acá también hubo discusión, polémica. Las vacaciones, ¿cómo se deciden hoy y cómo se van a decidir en función de la reforma laboral? Primer punto, las vacaciones no se ven afectadas. Si vos tenías 15 días de vacaciones, vas a tener teniendo 15 días. Si tenías 20, vas a tener 20 días. ¿Qué es lo que pasaba? Y sobre todo en esta situación donde tenemos muchos fines de semana largos, sobre todo los jóvenes a veces querían enganchar 3 días de un fin de semana largo, tomarse algunos días en el trabajo, irse al sur, irse al norte, visitar Salta, las cataratas, nuestro gran país que tenemos. Pero la ley lo prohibía. Si vos no te tomabas las vacaciones entre octubre y abril, estaba prohibido. ¿Qué hacemos nosotros? Octubre y abril, si tenías que tomarte... Tenías que tomarte, el Ok. empleador tenía que darte las vacaciones en ese periodo de tiempo. ¿Qué pasaba? Por ahí el trabajador y el empleador estaban de acuerdo que se la tomara fuera de fecha. Muchas veces era un pedido del trabajador, Claro. pero tenías que infringir la ley. Entonces, ¿qué permitimos? De mutuo acuerdo. Tienen que estar las dos partes de acuerdo. El trabajador tiene que estar de acuerdo y dar conformidad a eso. Se pueden tomar vacaciones fuera de ese periodo. Entonces, no estamos quitando ningún derecho. Estamos dando más flexibilidad justamente para que los trabajadores tengan más libertad de cuándo se pueden tomar las vacaciones. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con tomarme las vacaciones en mayo, Se respeta el periodo que dice la ley. Se te tienen que otorgar en el periodo que está establecido, que es entre octubre y abril. eso se mantiene octubre y Se abril. mantiene. Pero si de mutuo acuerdo me quiero tomar vacaciones en mayo, O en julio, por las si el vacaciones de los empleador chicos. está de acuerdo, Si las dos partes están de las dos acuerdo. partes tienen que estar de Las acuerdo. dos partes tienen que estar de acuerdo porque sí, eso ya está establecido en la ley. Hoy que fija las Pero no me puedes fechas. obligar a tomarme mayo, por ejemplo. No. Ah, eso también circulaba. No, por eso creo que es Vale, importante también información. aclararlo Sí. y porque Dos preguntas más muy importantes. Una, esto me parece que también es parte de la importancia de la reforma, que es cómo van a blanquear los trabajadores que están en negro hoy. ¿Cómo haces para convencer a una pyme hoy que tiene, no sé, la mitad de sus trabajadores en negro o la mitad, viste, se pone que trabaja la mitad de horas que en realidad trabaja? ¿Cómo haces para blanquear, para que las pymes, para que las empresas grandes también blanqueen a sus trabajadores? ¿Cuál es la zanahoria? esto es un ¿Por qué camino. dejar de estar en la marginalidad? Esto es un camino y hay que entender que para mí la confianza es como un vaso. Uno lo rompe y es imposible volver a construir. Y muchas veces el empresariado de la pyme chiquita fue engañada y le cuesta volver a animarse a contratar, a invertir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Son 3 parámetros. Por un lado, dar certidumbre. Evitar que por cada cosa que hace, termine en un juicio laboral. Entonces, no solamente estamos dando certidumbre con respecto a definiciones, sino también, por ejemplo, dando certidumbre en lo que pasaba con los accidentes laborales, en donde por ahí los peritos, como cobraban según cuál era el nivel de incapacidad que determinaban, terminaban poniendo montos irrisorios. Entonces, estamos eliminando la incertidumbre en la relación laboral. Pero por otro lado, estamos bajando los impuestos, las cargas patronales, porque para nosotros, para que la pyme se anime a contratar, el Estado tiene que hacer su esfuerzo. Entonces, por un lado hay un programa que lo que va a hacer es, si una pyme contrata a un nuevo trabajador, simplemente pagando el 2% va a poder contratarlo y formalizarlo. ¿El 2% de qué, perdón? El 2% con respecto al salario Ok. va a pagar en términos de contribuciones. Ese beneficio lo va a tener por 4 años, siempre que sea para incrementar la cantidad de trabajadores que tenía con respecto al anterior. Ujú. Ese es un primer punto. Segundo punto está este fondo que se está haciendo para poder dar frente a las indemnizaciones. Bien. Y tercer punto, también hay un blanqueo laboral para permitirle a las pymes que por ahí tenían un trabajador en situación en negro, lo puedan formalizar, se le puedan reconocer también los aportes del trabajador y puedan reconvertir esa relación laboral, que es lo que queremos. La última, la que recién decía con humor Andy Olivera. ¿Te pueden pagar el sueldo en papel higiénico? Totalmente mentira. Pero acá en la Argentina una vez te pagaban con los ticket restaurant, los ticket canasta, los lunch ticket, no me acuerdo todos los nombres que había. Yo me acuerdo que me pagaban el sueldo y yo decía, no, pero yo no quiero este papel, quiero pagame. Es mentira. Con plata, con peso, con dólares, pero Exacto, el salario se va a seguir pagando no te van a pagar, cual no vuelven como los es ahora. tickets. No vuelve eso. No vuelven los tickets, ¿Y no qué se es eso paga que en dice especie. 20% en especie. Lo que sucede es lo siguiente. Hay algo que está por fuera del salario y son determinados beneficios
que da el empleador al trabajador, pero no forma parte del salario. Esos beneficios, por ejemplo, puede ser que te pago el traslado a tu lugar de trabajo. Sí. Que la sube, te pago, por ejemplo, el almuerzo, te pago el comedor. Lo que nosotros estamos aclarando acá es que eso, al ser un beneficio y al no ser considerado parte del salario, no va a pagar contribuciones patronales. El Estado no le va a cobrar impuestos sobre esos montos, justamente para fomentar que los empresarios les den más beneficios a los trabajadores. Pero bajo ningún punto de vista el salario se va a cambiar la forma en que se paga. El único cambio que se hace con respecto al salario es que además de moneda local, se va a permitir que se pague en moneda extranjera. Es el único cambio que se hace con respecto a la forma de salario. Y es importante aclararlo porque si no circulan noticias que no son reales y genera un miedo en la sociedad que es falso. Yo creo que llevaste buena información de lo que es la reforma laboral. Tengo que cerrar, me tengo que dar pausa. Algo que no está en la reforma es el tema del monotributo, que es una cosa rara, ¿no? Es decir, muchas empresas usan el monotributo para encubrir el empleo, ¿no? Eso no se trata hoy en la reforma laboral, pero eso es un capítulo... El monotributo es una herramienta que en muchos lados se utiliza el trabajador independiente, un profesional, un abogado, y lo utiliza como herramienta correcta, y en otros lados se ha utilizado para esconder relaciones laborales. Claro. Lo que nosotros estamos buscando en este sistema es justamente que eso no suceda y que los empresarios los contraten mediante la ley de contrato de trabajo, que es como corresponde. Y ese es el camino, bajando impuestos, dándole más certidumbre a las pymes y dándole también más tranquilidad a los trabajadores y que puedan realmente esos 5 millones que hoy están afuera estén adentro de la ley. Bueno, empieza el debate esta semana en el Congreso. Gracias por venir a darnos esta información, Maximiliano Fariña. Tenemos que ir a la pausa volando, quédate y ya venimos con más. Gracias.